Bienvenidos al videopodcast de las píldoras del doctor Carnero, un espacio donde hablamos con colegas y amigos de temas fundamentalmente de genética, pero bueno, de ciencia, de sanidad, de nutrición, temas que pueden interesar a la gente, pero en un lenguaje pues siempre sencillo y fácil de entender y accesible para el público en general. Os recuerdo simplemente que la grabación de este vídeo la colgaré también en el podcast que se llama también Las píldoras del doctor Carnero, para todos aquellos que lo queráis pues, bueno, llevar puesto en el coche o cuando vais caminando por ahí y queráis tener acceso al episodio. También os recuerdo que si hay cualquier comentario o cuestión que queráis que tratemos, bueno, lo podéis bueno, pues poner en los comentarios y pues bueno, intentaremos también atender esas peticiones de la gente, ¿no? Y cualquier comentario será también bienvenido. Y bueno, sin más, voy a presentar a la invitada de hoy, la doctora Susana Hernández, que es, aparte de colega, pues es amiga y que voy a dejar que se presente ella misma, que nos cuente un poco dónde trabaja y bueno, a qué se dedica, qué es lo que hace realmente. Pues hola Miguel, en primer lugar agradecerte la invitación, es un placer estar aquí contigo como amigo y como profesional. Y bueno, pues nada, simplemente unas pinceladitas de mi trabajo diario. Yo soy bióloga, bióloga molecular, trabajo en un servicio de anatomía patológica, en concreto en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre. Y bueno, pues la verdad es que llevo muchos años trabajando en este tipo de servicios. Por hacer un poco la cuenta, aproximadamente unos 25. Y realmente mi rutina diaria lo que se dedica es pues, a estudiar las alteraciones moleculares que podemos identificar en los tumores sólidos, sobre todo, para pues, ofrecer los tratamientos más personalizados y los tratamientos más dirigidos a los pacientes oncológicos. Y ahí, bueno, pues entran una serie de técnicas bueno, pues están entre ellas la NGS, el FIS, la inmuno, que ahora a lo mejor podemos ir viendo un poquito más en profundidad. Sí, seguro que sí, porque esos términos yo creo que más o menos la gente ya los ha oído alguna vez, más o menos todo el mundo está familiarizado con ellos, pero realmente no se comprende muy bien qué son, ¿no? Entonces, precisamente este video podcast pues pretende servir de ayuda a la gente para entender qué es todo eso y contado por los profesionales que se dedican a ello, ¿no? Que son los que realmente son los especialistas, ¿no? Hoy, en principio, tenemos un tema muy interesante. Yo creo que le va a gustar a la audiencia y aparte que Susana ha estado presencialmente en ese evento, con lo cual de primera mano nos puede contar, porque fue hace 2 semanas, creo, que se celebró el congreso de la IASLC, ¿no? Pero bueno, no sé, vamos a empezar primero qué es la IASLC y después seguimos hablando porque hay gente que dirá, bueno, ¿qué son esas siglas? Sí, pues mira, la IASLC son las siglas en inglés de lo que es en castellano la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón. ¿Vale? Entonces es una sociedad que está centrada sobre todo en este tipo de cáncer, que es en concreto el cáncer de pulmón. Un dato también interesante de esta sociedad es que ha cumplido ahora recientemente los 50 años de aniversario, o Vaya. sea que está, sí, es una sociedad que lleva mucho tiempo trabajando y bueno, pues al cumplir 50 años se ve, ¿no? que está formada por gente implicada y que bueno, pues que hay que seguir fortaleciendo esta serie de eventos, ¿no? Para llegar a una serie de claros objetivos que, tal y como tiene la IASLC, son principalmente educación, Ujú, también el ayudar al avanzar por la ciencia. Y yo creo que un dato muy importante y que quizá todas las asociaciones, sociedades, etcétera, pues si no lo han hecho ya, tendrían que valorar, porque es un punto a favor, es incluso incluir a los propios pacientes que formen parte de esas sociedades y que incluso puedan acudir a este tipo de eventos. Entonces, pues ujú. hace poquito, a inicios de septiembre, entre el 6 y el 9 de septiembre, pues fue la última edición de este congreso y además tuvimos la suerte que fue aquí local en nuestro país, que fue en Barcelona. Así que allí Bueno. estuvimos todos los que formamos parte de esa sociedad, pues unos días en este congreso y participando del mismo. O sea que perfecto. Vale, pues bueno, la sociedad está, la asociación está a nivel internacional. Comentaste que era de cáncer de pulmón. Creo que bueno, es simplemente por ser muy generalista y que la gente
sepa un poco de esta patología, conozca un poquito más esta patología, hay que tener en cuenta que es una patología muy prevalente en España. Dentro de las patologías oncológicas estamos hablando, ¿no? Creo que incluso la tercera, ¿no, Susana? Si no recuerdo mal, la tercera en incidencia a nivel nacional. Pues ahora mismo el cáncer de pulmón está así, en la tercera posición. En primer lugar estaría en lo que es el cáncer de colon y recto, que es el que tiene mayor incidencia. En segundo lugar estaría el cáncer de mama, que también tiene una incidencia muy elevada. Y en tercer lugar el cáncer de pulmón. Para que nos demos O sea cuenta de que, que oye, dentro de la patología oncológica, pues es una patología muy, muy frecuente en España, ¿no? Y claro, bueno, hablamos de cáncer de pulmón de forma genérica, la gente también tiene que entender que esto es un término que engloba a su vez a varias tipologías, varios tipos de cánceres de pulmón, que no, sí se habla fundamentalmente de cáncer de pulmón de forma genérica, pero hay varios tipos, ¿no? Tipos y subtipos. Y cada vez sí. la clasificación se fue haciendo más divergente, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues puede ser de un tipo, de otro, y dentro de esos, a su vez, de otros subtipos. Ujú, sí, eso es. Hay inicio dos grandes grupos dentro de lo que es el cáncer de pulmón. Por un lado estaría el carcinoma de pulmón de célula pequeña, que es como se denomina histológicamente. Este es el menos frecuente de los dos, aproximadamente está entre un 15-20% de todos los pacientes diagnosticados. Y la verdad es que es un tumor en el que, como vamos a hablar hoy un poquito de biomarcadores, por el momento no hay demasiados objetivos de tratamiento dirigido. Entonces es un Ujú. tumor que se suele tratar un poco con lo que se conocen con los tratamientos tradicionales, como es la quimioterapia. Y luego, por otro lado, está el carcinoma no de células pequeñas o carcinoma no microcítico de pulmón, que engloba pues, el resto hasta el 100%, que sería aproximadamente un 80-85% de todos los pacientes, y que, como bien indicas, Miguel, dentro del carcinoma no microcítico de pulmón, pues hay otra serie de subtipos histológicos. Dentro de ellos, quizá los dos grupos más conocidos o que más se suelen hacer estudios sobre ellos, porque son los que más engloban el número de pacientes más elevados, sería el adenocarcinoma por un lado y el carcinoma escamoso por otro. Y luego, bueno, hay otra serie de subtipos un poquito menos prevalentes, pero que también están ahí. Entonces, efectivamente, Ujú. lo que has comentado en esa clasificación, pues cada vez a nivel histológico es más exhaustiva y, bueno, pues nos va dando esos subgrupos de distintos tipos de cáncer de pulmón. Claro, porque esto a veces pensamos que los nombres o las clasificaciones son un poco caprichosas, pero realmente vienen, en este caso, porque determinan o condicionan un tipo de tratamiento específico que se ha visto, obviamente en investigaciones, que mejora más o lo es más beneficioso al paciente de cara a su supervivencia, ¿no? Supervivencia global incluso a la supervivencia libre de progresión, ¿no? Por eso, estas clasificaciones cada vez son más específicas y van dirigidas fundamentalmente, obviamente, al tipo histológico, lógicamente, pero también fundamentalmente al tipo, condiciona el tipo de tratamiento. Y a esto le añadimos la complejidad que ahora viene con la medicina de precisión y los biomarcadores, precisamente a lo que tú dedicas. Es decir, no solamente estamos hablando de clasificación histológica, sino también que hay una clasificación molecular que también es importante a la hora de recibir un tratamiento, ¿verdad? Efectivamente, la clasificación histológica, digamos, el diagnóstico de esta muestra es tumoral o no, sería el paso inicial. Y una vez que está hecho ese diagnóstico, lo siguiente sería esa subclasificación ya a nivel molecular, es decir, conocer dentro de esas células tumorales qué biomarcadores, qué moléculas están alteradas y identificar si sobre esas moléculas hay lo que se conocen como tratamientos dirigidos, porque al final esos tratamientos son los que más beneficio van a generar a esos pacientes. Entonces, todo este viaje de lo que es la muestra, ¿no? Hasta que se extrae del paciente, hasta que tenemos una clasificación histológica y molecular, es Ujú. determinante realizar a inicio, realizar lo antes posible y realizar a todos los pacientes para tener esa información molecular y tener esa clasificación para conocer pues lo que más va a hacer que ese paciente responda, que es lo que tú ya has comentado, has introducido el término de la medicina de precisión. Sí, se habla mucho a lo largo de los episodios en los podcasts, creo que he hecho mención varias veces, porque obviamente estamos en la era de la medicina de precisión. Por eso, bueno, voy comentando en todos los episodios para que la gente le suene
y cada vez pues conozca más esto, ¿no? Hablamos antes de la asociación, vamos a volver al tema de la asociación de la IASLC porque, bueno, en principio hablamos de asociación, pero cuando hablamos de asociación no estamos refiriéndonos a una asociación de pacientes, realmente la IASLC es una asociación internacional, pero una sociedad científica que engloba obviamente a profesionales que en estos eventos, como este congreso que se celebró hace 2 semanas, pues, lógicamente hablan de las novedades que están en este campo en concreto el cáncer de pulmón, pero como bien dijiste, también permite o engloba a pacientes o asociaciones de pacientes que quieran ir y conocer estas novedades y participar en ese congreso, ¿no? Es decir, es una asociación científica que también engloba o incluye a los pacientes y sus asociaciones, Eso ¿no? es. O sea, al final las sociedades, en este caso en concreto la IASLC, incluye una serie de profesionales multidisciplinares, pues entre los que podemos encontrar oncólogos, radioterapeutas, patólogos, cirujanos, biólogos moleculares, etcétera. O sea, digamos el perfil de distintos profesionales que van a formar parte de ese diagnóstico y al final de ese tratamiento del paciente, pero también la verdad es que está muy concienciada en que la propia opinión de los pacientes, lo que los pacientes puedan ayudar, lo que los pacientes puedan también ayudar a la difusión de todos estos novedades, conceptos, etcétera, pues es muy importante. Y entonces en estos eventos, en estos congresos, incluso acuden pacientes, Ujú. incluso se presentan historias personales de pacientes. Y, por ejemplo, en la plenaria de este año, pues no fue un paciente, pero sí un profesional, el que presentó pues una historia personal suya, de un familiar muy cercano, pues que justo había sido diagnosticado y lamentablemente había fallecido hace poquito de cáncer de pulmón. O sea que esa parte como más cercana a lo que es el paciente y a conocer su opinión y todo lo que puede ayudar al beneficio del avance de la ciencia lo tienen bastante interiorizado. Y la verdad es que pues es muy útil para el resto de profesionales que quizá no trabajamos tanto con pacientes directamente, ¿no? Como cuando estamos en los laboratorios de anatomía patológica y nos da esa parte tan importante de la cercanía, ¿no? con estos pacientes. Sí, yo creo que es un punto importante, porque muchas veces las sociedades científicas, los congresos de las sociedades científicas que engloban a varios profesionales que tratan una patología concreta, creo que es interesante que esos congresos se abran un poco también a pacientes, porque yo creo que da la doble perspectiva de al profesional un poco lo que realmente está viviendo el paciente desde el punto de vista de su enfermedad o su patología, y al paciente lo que realmente al profesional le preocupa, las novedades que hay, cómo afrontar esa patología. Y yo creo que ese conocimiento mutuo es enriquecedor. Entonces también no solamente el profesional tiene que conocer la realidad del paciente, también el paciente está bien que conozca la realidad del profesional, ¿no? Y esa cercanía. Porque al fin y al cabo no dejamos de ser personas que trabajamos en un ámbito determinado y que también en un momento dado podemos tener un familiar o nosotros mismos tener una patología, ¿no? Entonces, bueno, que no nos veamos un poco distanciados, sino trabajando un poquito más juntos. Con lo cual yo creo que la IASLC por ahí lo está haciendo muy bien. Y otra cosa que creo que está haciendo muy bien, por lo que comentaste, es la parte de formación y sobre todo la parte de que el congreso sea rotativo, porque muchas veces los profesionales y los pacientes no pueden ir a un evento porque se celebra muy lejos de donde viven, les es muy imposible por el coste que tiene desplazarse, el coste incluso de las inscripciones, que también es elevado. Pero claro, este fue en Barcelona, por ejemplo. Quiero decir que es un congreso internacional en Barcelona. Pues hombre, una persona que viva en la otra punta de España, pues lógicamente, pues le es más difícil, pero le es más fácil ir a Barcelona que no acercarse a un país, no solo europeo, sino incluso americano. En Estados Unidos también se celebra así. Con lo cual yo creo que por ahí también lo están haciendo bien, Sí, sí, la verdad teniendo es que esa rotación. Sí, esa rotación geográfica, la verdad es que desde la IASLC se mantiene en cada uno de sus eventos anuales y es lo que tú comentas, ¿no? El intentar facilitar que los profesionales, pacientes, etcétera, podamos acudir de una manera más fácil a Sí. este tipo de eventos. Y entonces esa rotación geográfica también lo que intenta favorecer es que el liderazgo, digamos, o un poco la organización, que al final todos estos eventos llevan muchísimo trabajo detrás, pues también la puedan liderar, digamos, los profesionales propios de cada país. Entonces, eso sí que la verdad es que pues, ayuda mucho. Este año hemos tenido suerte, ha sido cerquita en Barcelona,
Por ejemplo, el año que viene ya está previsto que sea en Corea del Sur, en Seúl. Entonces, bueno, pues ahí nos vamos moviendo. También se toca Estados Unidos, Europa, Asia, se va rotando. O sea que... Es una ventaja, porque, insisto, aquí, claro, obviamente, pues a lo mejor Corea del Sur es más inaccesible porque es más costoso el viaje o lo que sea, pero claro, la gente que está en la zona asiática, pues también le da una facilidad de que allí también se conozcan novedades y que pueda acudir. Eso creo que es importante de cara a la difusión del conocimiento científico. Pero bueno, lo que es en la parte de... Ahora que ya conocemos un poco qué es la ISLC y todas estas cosillas, vamos ahora realmente lo que es la chicha, ¿no? De las novedades realmente que hay allí, porque obviamente son novedades que impactan después en la vida de los pacientes, estos tratamientos o novedades que haya en este campo del cáncer de pulmón. Entonces, bueno, me gustaría hablar contigo ahora un poco sobre estas novedades que se han presentado allí o qué nuevo conocimiento hay o tratamientos o lo que sea. ¿Por dónde empezamos, Ujú. Susana? Tú que has estado allí, porque tú has estado, entonces no lo puedes contar de primera mano. Pues al tener la suerte de haber poder estado, sí que es verdad que novedades mil, pero claro, es difícil, no digamos, de ahora revisar todas, pero sí que me parece interesante un Ujú. poco para que la audiencia, pues si no tiene ese conocimiento de esta enfermedad o de sus tratamientos, pues pueda ir viendo lo necesaria que es la investigación, lo necesario que es el tener profesionales que se sigan formando, el tener tratamientos que cada vez sean más eficaces, etcétera. Pues un poco por hablar contigo y porque así también se hace en lo que es los tratamientos de los pacientes, dividir las novedades que ha habido un poco entre los estadios iniciales del cáncer de pulmón y las novedades un poco más destacadas que ha podido haber en los estadios avanzados del cáncer de pulmón. Entonces, bueno, yo creo que ahí podemos revisar Vale. lo que se ha ido preparando y para lo que nos tenemos que preparar también los laboratorios. Sí, claro, porque en el fondo las novedades están muy relacionadas con esa medicina personalizada, con esos biomarcadores, que es un poco el campo de estudio que tenemos nosotros en la rutina asistencial y a lo que nos dedicamos, básicamente. Entonces, bueno, por empezar, bueno, antes de nada, simplemente los estadios es simplemente una clasificación que se hace, que se actualiza incluso para determinar un poco sí, los diferentes estadios, valga la redundancia, las diferentes fases, perdón, para no repetir la palabra, diferentes fases por las que pasa un tumor, de forma que los estadios iniciales, lógicamente, tienen otros tratamientos y tienen eh, bueno, otras perspectivas de avance del tumor y los estadios más avanzados, pues, lógicamente, pues tienen peor pronóstico y tienen otras características, ¿no? Hay cuatro, ¿no? Cuatro estadios principales, que es el uno 2 3 4. Obviamente ahí la clasificación va avanzando y es mucho más compleja lo que estoy contando, pero para que la audiencia me entienda, los estadios iniciales engloban pues uno 2 y 3A, creo que si no me equivoco, y Ujú. estadio avanzado es el 3B y el 4. Obviamente el estadio uno también se divide en varios, el estadio 2 también se divide en 2A y 2B, pero para no complicar, digamos, estadio uno, estadio 2 y el estadio 3A sería estadios iniciales y estadio 3B y 4, que es el metastásico, la gente conoce como metastásico de forma clásica, pues son los avanzados. Entonces, bueno, por empezar por los avanzados, ¿no? ¿Qué novedades hay en este congreso que se presentaron? Pues mira, los estadios avanzados que además lamentablemente son los que con mayor incidencia se diagnostican, porque sí que es cierto que el cáncer de pulmón al final cuando da la cara, como se suele decir, es habitualmente cuando el tumor ya está avanzado y se encuentra en ese estadio 4, es decir, que tiene la presencia de tumor en otra localización que no es el pulmón. Como tú bien has explicado, pues es un estadio ya avanzado, un estadio del estadio 4. Entonces, cuando a un paciente se le diagnostica de esos estadios avanzados, en el estudio molecular de biomarcadores, las guías nacionales e internacionales pues, nos recomiendan una serie de estudios, una serie de genes que tenemos que testar en los laboratorios. Entonces, sí que sobre uno de ellos, que además es el más viejo, por decirlo así de manera fácil, que Es el veterano, es el es veterano, el sí. veterano, sí, queda más educado, ¿no? Veterano. El biomarcador que es EGFR, ¿vale? Que fue el primer biomarcador que se empezó a utilizar como tratamiento dirigido para el cáncer de pulmón. Y de esto te estoy hablando del año 2004. Pues sobre ese biomarcador, fíjate, estamos en 2025 y seguimos teniendo novedades.
O sea que hay que seguir avanzando en el estudio de este tipo de biomarcadores. Y el EGFR es un biomarcador un poco por dar info general, en el que dentro de algunos tumores de cáncer de pulmón pues se puede encontrar o puede presentar, mejor dicho, mutaciones, ¿no? Que son cambios en la secuencia de su ADN. Si presenta esas mutaciones, pues los pacientes son susceptibles de tratarles con un inhibidor que bloquea ese biomarcador. Y la verdad es que la respuesta que tienen los pacientes pues es bastante espectacular. ¿Qué ocurre? Que los inhibidores funcionan, que cada vez se van desarrollando distintos tipos de inhibidores, que es lo que habitualmente se conoce como inhibidores de primera, de segunda, de tercera generación. ¿Y por qué tenemos que ir haciendo eso? Pues tenemos que ir avanzando en distintas generaciones de inhibidores, porque los pacientes, llegado un momento en el que ya se está tratando con un cierto fármaco, pues dejan de responder. Entonces, al dejar de responder, la terapia hay que cambiarla, hay que virar de inhibidor y bueno, pues en ese cambio es en lo que tenemos que ir, en lo que tenemos que seguir trabajando. Identificar muy bien a los pacientes que tienen alteraciones y luego ir en el momento en el que el paciente deja de responder, pues ir cambiando de ese tipo de inhibidor. Sí, en esto todo lo que comentas, la verdad es que la investigación juega un papel clave, porque tú has dicho que el EGFR tenemos conocimiento de su implicación directa o su papel relevante en el cáncer de pulmón desde 2004, pero estamos en 2025. No desde el 2004 ha habido tratamiento. La investigación pues, consiste en eso, ¿no? Tú tienes un hallazgo con implicaciones en cierta patología. A partir de ahí hay que investigar sobre las implicaciones que tiene, sobre posibles tratamientos, hacer ensayos clínicos. Es decir, desde que se descubre algo en investigación básica hasta que se puede trasladar a la clínica asistencial, a la rutina asistencial a los pacientes, pasa muchos años, ¿no? Entonces, bueno, por eso, aunque parece que es muy lejano 2004, realmente, bueno, pues no es tanto para aplicar un tratamiento, ¿no? Y lo que también es interesante, también lo que comentaste en cuanto bueno, las diferentes líneas de tratamiento, porque es cierto que un tumor, ya lo hemos comentado en algún episodio, creo que un tumor avanza y lo que hace un tumor es intentar sobrevivir y lo que hace es desencadenar mecanismos de resistencia para hacer frente a ese tratamiento que se le está dando, quimioterapia, radioterapia, fármacos dirigidos, e intenta aguantar como sea, incluso aguantar la respuesta inmune, porque el sistema inmune reacciona frente a los tumores, ¿no? Entonces lo que hace es intentar sobrevivir y para eso desencadena mecanismos y entonces una guerra continua, ¿no? Una guerra continua del tumor evolucionando y nosotros intentando, bueno, traer tratamientos más efectivos contra esas resistencias nuevas que está creando el tumor. Por eso habla de las líneas de tratamiento, como comentaste, ¿no? Es decir, pacientes le dan un tratamiento, una quimioterapia. En el momento que progresa, hay que cambiar estrategias porque el tumor evoluciona. Entonces se le da otra, ¿no? Es lo que estabas comentando, ¿no? Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, al final el tumor, ten en cuenta que, o las células tumorales, provienen de células propias de cada uno de nosotros, ¿no? Pero cambian, van incluyendo esa serie de mutaciones y la finalidad del tumor es sobrevivir en el huésped. Entonces, esa supervivencia del tumor, si se utiliza un tratamiento dirigido para eliminar ese tumor, el tumor lo que intenta es generar mecanismos de resistencia, generar unas vías de escape para que no sea destruido. Y entonces, claro, al generar esas vías de escape, el tratamiento inicial ya no va a ser tan efectivo y, por tanto, necesitamos virar ese tratamiento. En esa dinámica de cambio de tratamiento, lo que estamos consiguiendo, pues todos los profesionales que trabajamos con el paciente oncológico, es hacer que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica. Hasta hace unos poquitos años, cuando no teníamos tanta información molecular de los tumores, en concreto de lo que estamos hablando hoy en día del cáncer, como tú comentaste al inicio, pues todos los pacientes se trataban de la misma manera. Había unos pacientes que respondían y otros pacientes no respondían. Hemos ido conociendo esa base, esa biología molecular de los tumores y por tanto tenemos información muy de utilidad para poder Ujú. generar respuestas mucho más duraderas en los pacientes. Esas respuestas se van cambiando por las distintas líneas de tratamiento y bueno, pues conseguimos
más o menos que el cáncer se vaya estabilizando, digamos, con una enfermedad crónica. Ojalá lleguemos a erradicarlo por completo, pero bueno, al Mm. menos por el momento estamos consiguiendo esas supervivencias que tú comentabas, ¿no? Ese tiempo libre de progresión, pues que cada vez sea más largo. Y también un dato interesante que frente a este EGFR hemos visto en el Congreso es que hasta ahora, bueno, pues hemos ido cambiando esas estrategias de tratamiento, ¿no? Pero ahora también incluso se está viendo que esos tratamientos que son los tradicionales, como la quimioterapia, si los vas combinando también con tratamientos dirigidos, como por ejemplo en el caso del EGFR, pues que incluso las respuestas se van convirtiendo en más duraderas. Entonces, bueno, pues hay que seguir haciendo ensayos clínicos, hay que seguir haciendo este tipo de estudios para ir cada vez teniendo perfectamente clasificada cuál es la mejor combinación de tratamiento para cada uno de los pacientes. Sí, porque lo de la cronificación que comentabas, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo creo que es muy ilustrativo para la gente. La enfermedad del SIDA causada por el VIH fue una enfermedad en los 80, pues bueno, que mató a muchas personas. Y al principio, bueno, pues se logró una respuesta. Obviamente la investigación iba en la línea de intentar una curación. No se consiguió, hasta ahora no se ha conseguido una cura para el SIDA, pero sí que ha conseguido pasar de un tratamiento a base de un montón de pastillas que, bueno, que mejoraba un poquito la supervivencia del paciente. Actualmente es una enfermedad totalmente crónica, con una pastilla y con una calidad de vida de los pacientes pues muy buena. Entonces, claro, el cáncer no se está consiguiendo una cura de momento, pero bueno, la línea va un poco hacia esa cronificación y hacia ese aumento de la supervivencia, porque EGFR creo que bueno, tú lo aclararás, creo que en esa combinación da un montón de años de supervivencia más en paciente metastásico, que hasta no hace mucho un paciente metastásico ya prácticamente era un paciente que iba a cuidados paliativos y tenía muy poquita supervivencia, ¿no? Pero ahora en un Sí, paciente sí. metastásico con esa combinación hay respuestas espectaculares, ¿no? Tú que Sí, estuviste en el la verdad es que Congreso. como tú comentabas, ¿no? Hasta hace unos años el diagnóstico de cáncer de pulmón en estadio avanzado, pues el tiempo de sobrevida del paciente es que no superaba los 4, 5, 6 meses, ¿vale? Era una enfermedad que en un estadio avanzado se podía considerar ya directamente como una enfermedad letal. Ahora, con todos estos tipos de tratamiento, pues fíjate, hemos llegado a conseguir incluso hasta sobrevidas, en el caso en concreto, del EGFR, de aproximadamente unos 4 años. O sea que lo que ha Cuatro sido años. la ganancia de esa sobrevida de este tipo de pacientes, ¿no? Que como estamos insistiendo, son estadios avanzados, es decir, que la enfermedad está muy diseminada, pues la verdad es que es espectacular. Y EGFR, más o menos se han presentado datos con estos fármacos, con esta combinación de fármacos, aproximadamente de esos tiempos de respuesta. Hay otros biomarcadores que también tienen sobrevidas espectaculares, como son los pacientes que presentan traslocaciones de ALK, ¿vale? Los pacientes con traslocaciones de ALK pues, pueden tener sobrevidas, cada paciente es un mundo, como siempre decimos, Sí. pero la sobrevida pues, puede ser de 10, 12, incluso 15 años, o sea, estadios avanzados, insisto, que son los que hasta hace unos poquitos años pues no tenían toda esa esperanza de vida, pues ahora estamos consiguiendo que sean largos, como se conoce como largos supervivientes. Es que esos pacientes, además, esos años de supervivencia que le permiten estos tratamientos, también le dan la esperanza de que más adelante venga otro tratamiento cuando ese deje de ser efectivo, que vuelva a prolongar su supervivencia durante más años y que vaya todo en línea con lo que comentabas tú de la cronificación, ¿no? Es cierto que la gente, bueno, a veces piensa en un paciente metastásico, un paciente con una mala calidad de vida, pero es cierto que actualmente con los tratamientos los pacientes tienen una muy buena calidad de vida. Me refiero, no estamos hablando de pacientes eh, que estén incapacitados para las actividades de la vida diaria, sino pacientes que llevan una vida, de cierta manera, normal, con lo cual eso también ayuda mucho a un paciente a llevar la enfermedad, ¿no? Sí, sí, y muchos de estos tratamientos, además, son tratamientos que no necesitan el desplazamiento a un centro hospitalario, sino que muchos de estos tratamientos, pues al final, la forma de tomarlos es mediante una pastilla. Entonces, Claro, eso muy cómodo. también, claro, para lo que es la vida o retomar la actividad normal de un paciente y volver a hacer su vida normal, pues la verdad es que ha dado muchísima ventaja este tipo de tratamientos.
¿Y ha habido algún otro? Hemos hablado de GCR como, porque claro, esa supervivencia que comentas tú de hasta 4 años en combinación con quimioterapia es espectacular. Obviamente, desde la parte nuestra de la biología molecular, desde la genética, pues nos encargamos de ver si tiene una alteración en ese gen, ese paciente en concreto, y si la tiene, pues tiene esa opción de tratamiento. Obviamente que después, claro, cada paciente es su mundo y hay que ver cómo evoluciona, pero en principio tiene esa posibilidad de tratamiento y tiene esa posibilidad de tener más años de supervivencia. Pero no solamente en GFR, ha habido novedades en otros biomarcadores, ¿no? Sí, aparte de el EGFR, como ya hemos comentado, he nombrado antes ALK, que fue el segundo de los biomarcadores que se identificó allá por el 2007, que puede estar alterado en el cáncer de pulmón. Y ALK, el sí. tercero, ALK, y el tercero que se identificó, que ese fue un poquito más tardío, pero bueno, estamos hablando de 2016, fue el biomarcador ROS1, ¿vale? Entonces, Ujú. ROS1, al igual que ALK, es un biomarcador que la alteración que hace que los pacientes puedan ser tratados de manera dirigida es una traslocación. Antes hemos hablado que en EGFR el tipo de alteración que pauta o que da pie a poder utilizar tratamientos dirigidos con los pacientes con cáncer de pulmón es la presencia de mutaciones, cambios en los nucleótidos. En el caso de ALK y ROS1, lo que es una traslocación es que una gran parte de ese gen se mueve dentro de su localización genómica, se mueve a otra posición. Y entonces ese movimiento, que es lo que se conoce como traslocación, hace que ese gen esté mucho más activo y por tanto se esté transcribiendo y traduciendo de manera más elevada de lo que habitualmente necesitan esas células. Entonces, un poquito por definir a grandes rasgos lo que es una traslocación y sobre todo Ujú. eso que estamos viendo también que en los laboratorios pues tenemos que estudiar distintos tipos de alteraciones, tenemos que estudiar las mutaciones, tenemos que estudiar las traslocaciones, tenemos que estudiar sobreexpresiones. Entonces, bueno, pues Que es complejo, vamos, que no es ahí una cosa, no vamos. es una cosa sencilla. Sí, Obviamente, claro que tiene todo su dificultad. Pero bueno, con ROS One, entonces, en ROS 1, hay también se presentó una mejora con respecto a lo que ya había, una mejora en tratamiento, ¿no? eso es. Con ROS1 ocurre lo mismo, es decir, se han ido teniendo disponibles distintos fármacos, distintos inhibidores de distintas generaciones. Y claro, el hecho de ir cambiando a un paciente de tratamiento, en ir avanzando en esas líneas, eh, es muy bueno porque seguimos pudiendo luchar contra la enfermedad, pero sí que es verdad que si no disponemos de siguientes líneas de tratamiento, pues evidentemente es una limitación para ese paciente, pues ya no podríamos seguir tratándolo mediante esa vía. Entonces, en el caso de ROS1, pues se han presentado también datos muy interesantes en pacientes, sobre todo que ya habían superado, fíjate, 3 líneas de tratamiento, o sea que ya se habían utilizado varios tratamientos previos en los que, bueno, pues también los resultados han sido bastante prometedores. Es decir, que hay que seguir investigando por ir desarrollando nuevos fármacos que cada vez sean más eficaces. También, antes de que se me olvide, Es- Sí, cada vez que un adelante. paciente va progresando, también necesita de estudios moleculares en los laboratorios. Entonces, Sí, también para ver ahí, cómo evoluciona ese tumor, ver cómo va eso cambiando, es. ¿no? Entonces, esa parte también es importante de destacar, puesto que ahí hay que volver a tomar muestra al paciente, hay que volver a hacer estudios moleculares y toda esa información molecular es la que va haciendo que desde oncología pues, se pueda ir virando ese tratamiento en función de si ha añadido algún tipo de alteración diferente, si ha creado ese mecanismo de resistencia, etcétera. O sea que es un trabajo continuo de todos los profesionales que estamos implicados ahí. Sí, porque al fin y al cabo no deja de ser una guerra molecular, una guerra biológica, en el sentido de que el tumor va a intentar responder frente a lo que le estás dando para intentar sobrevivir, ¿no? Con lo cual, pues esos mecanismos de resistencia que se expresan o nuevas alteraciones que se expresan, hay que volver a estudiar. Por eso es importante lo que dices tú, a la progresión de un tumor, no solamente
eh, ver que el tratamiento no es efectivo y obviamente pues no le va a hacer nada al paciente, sino volver a estudiar a ver qué otra cosa podemos darle, con lo cual otra línea, ¿no? En el caso de ROS1 me habías comentado algo así como que hasta más de tres cuartas partes de los pacientes se pueden beneficiar que tengan más de tres líneas de tratamiento de esta. Porque claro, la línea de tratamiento esto es como disparos que vas haciendo, ¿no? Si en una pistola tienes seis disparos, a medida que vas disparando, pues se van gastando las balas, ¿no? Pues aquí lo mismo. A medida que vas poniendo un tratamiento, pues se va gastando las opciones terapéuticas de ese paciente. Con lo cual, pues mientras tengamos, le vamos dando, pero cuando no tengamos más, en principio ese paciente ya no tiene más alternativas terapéuticas. Pero aquí sí, con esto hay una línea más todavía que se le puede dar, ¿no? Eso es. Y al ser esas tres cuartas partes que comentas tú, también hay que ver ese dato desde la otra perspectiva. Es decir, hay muchos pacientes, por lo tanto, que conseguimos que con esos tratamientos que tenemos hoy en día sean efectivos y aunque tengamos que seguir insistiendo en nuevos tratamientos, estamos consiguiendo lo que hemos hablado antes, ¿no? Que sean largos supervivientes y que por Ujú. tanto tengamos que seguir profundizando en conocer su biología molecular y en desarrollar nuevos tratamientos, nuevos fármacos que sean efectivos para esas vías de escape, ¿no? Para esa lucha continua entre el tumor, la molecular y los profesionales que trabajamos. Sí, y bueno, y esto en estadios avanzados, me refiero, pacientes, como habíamos hablado, 3B, 4, que bueno, que se benefician, que obviamente son los pacientes que tienen una fase más avanzada del tumor y que se benefician mucho de estos tratamientos que consiguen una supervivencia mayor, ¿no? Pero también los pacientes en estadios iniciales se benefician, porque los estadios iniciales tradicionalmente, un estadio muy localizado, pues el paciente somete a una cirugía y en general, pues bueno, pues si no hay invasión y hay diseminación de ese tumor, pues bueno, estando localizado se opera y con un seguimiento, pues en principio se puede considerar que ese paciente está curado, ¿no? Pero hay localizaciones que pues impiden que se pueda operar porque está el tumor en una zona pues complicada, pues el paciente es inoperable también por edad, porque tiene unas comorbilidades específicas que impiden que pueda someterse a una cirugía. Entonces, estadios iniciales también tienen tratamientos para poder hacer frente a ese tumor, ¿no? Y ha habido novedades al respecto en el congreso de la IASLC, ¿no? Sí, como bien indicar los estadios iniciales, el tratamiento de elección para ellos es la cirugía. O sea, eso ya es un tratamiento, el retirar el tumor del paciente y es el tratamiento más tradicional que hay para ellos. Aunque sean estadios iniciales, hay un cierto porcentaje de pacientes que aproximadamente está entre un 20% que progresan. Es decir, que aunque les haya sometido al mismo tratamiento que el resto de pacientes, unos de ellos ya no desarrollan de nuevo esa enfermedad, sin embargo, otros sí. ¿Vale? Entonces, para intentar que dentro de esos estadios iniciales no haya esas recidivas, como las llamamos en la jerga profesional, pues bueno, también hay ciertos estudios que están demostrando que esa incidencia de recidivas pues, va a ir bajando. Y ahí la verdad es que entra en escena un tratamiento que no hemos hablado hasta ahora, porque hemos hablado de biomarcadores, pero otro de los tratamientos que más innovador o más innovador que hay hoy en día para tratar a los pacientes es lo que se conoce como inmunoterapia. Entonces es otro abordaje que también se puede utilizar para este tipo de pacientes. Bueno, Susana, estamos hablando de inmunoterapia. Obviamente haremos un episodio más adelante, seguramente de inmunoterapia y eso, pero para que la gente lo entienda de forma sencilla, cuando hablamos de inmunoterapia, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues la inmunoterapia se refiere exactamente y así de forma muy rápida y fácil a reactivar, digamos, el sistema inmune del paciente para que el propio sistema inmune sea el que ataque y consiga ir eliminando esas células tumorales. Y ese concepto, la verdad es que es un concepto que a mí me apasiona. Yo, de hecho, hice la tesis hace ya unos cuantos años de cáncer de pulmón y lo que conseguí identificar es que los pacientes cuyo sistema inmune tiene una mayor respuesta, digamos, tienen menos probabilidad de recidivar. Como estamos hablando en concreto de esos estadios iniciales, pues eso es un poco mi aporte, mi granito de arena, ¿no? A la ciencia. Y en el caso concreto del Congreso, pues lo que se ha visto también es que en los estadios iniciales,
Ujú. Se puede aplicar esa inmunoterapia, se puede aplicar tanto antes de la cirugía como después de la cirugía, y que en esos pacientes en los que se aplica esa inmunoterapia en conjunto también con otra serie de tratamientos, como puede ser la tradicional quimioterapia, pues el tiempo a la progresión va a ser mucho más largo, o sea, van a tardar muchísimo más en progresar, incluso pueden no hacerlo que el resto de pacientes que no se tratan con ese abordaje. Entonces, también la importancia, ¿no?, de la propia respuesta del sistema inmune de cada uno de los pacientes para uno, hacer o favorecer más o menos que el tumor se desarrolle, y dos, para tratarlo como un nuevo tipo de terapia, un nuevo tipo de tratamiento. Entonces, si se consigue reactivar, pues ese sistema inmune va a ser el que también vaya a luchar contra el desarrollo y la progresión de ese tumor. Sí, porque bueno, el propio sistema inmune realmente ataca las células tumorales, es decir, hay un sistema de vigilancia, el sistema inmune que no solamente combate infecciones o agentes externos, sino también combate este tipo de alteraciones celulares que pueden desencadenar un tumor. Entonces está vigilando constantemente y si hay células que se escapan un poquito de ese control, pues las ataca, ¿no? Pero es cierto también lo que hablábamos antes, el tumor como... Bueno, pues su objetivo es sobrevivir, pues desencadena mecanismos para poder camuflarse o ocultarse el sistema inmune o que el sistema inmune sea menos eficaz. Tiene mecanismos para evadirse y mecanismos para inhibir la respuesta o disminuir la respuesta del sistema inmune frente a ellos, con lo cual eso les permite seguir creciendo. Entonces, si tenemos herramientas, tratamientos que puedan reactivar el sistema inmune, como bien comentas, pues lógicamente el sistema inmune pues va a poder combatir. Y realmente es una respuesta mucho más natural, porque no es el propio sistema inmune, nuestras propias células de vigilancia las que combaten el tumor. Así que eso es un avance muy interesante, muy interesante. Claro, sí, como tú comentabas, Miguel, al final el sistema inmune nos vigila, nos ayuda y nos controla, ¿no? Entonces, Ujú. incluso cuando se escapa ese control, ese equilibrio se desbalancea, es cuando un tumor tiene más probabilidades de desarrollarse. Y esos sistemas de camuflaje son muy interesantes porque los tumores lo que hacen es expresar ciertas proteínas en su superficie que hacen que las células del sistema inmune no las reconozcan como células que no son propias del organismo, y por tanto se camuflan, que es el concepto que tú has utilizado, que es el más extendido, es decir, se camuflan, están ahí, pero el sistema inmune no las identifica y por tanto no las va a atacar. Entonces la inmunoterapia lo que hace es reforzar esa memoria del sistema inmune y decirle, oye, que sí, que son células tumorales, tienes que atacarlas. Entonces, bueno, pues ese es el objetivo de esta terapia también que tenemos disponible hoy en día. Los avances que se han presentado en la ISLC pues son muy interesantes, porque repito, los estadios iniciales que en muchos casos son operables y que la cirugía es el tratamiento de elección para curación incluso, pues bueno, no todo el mundo es operable, no todo el mundo puede someterse a una cirugía, por lo que hablamos ante localización o estado del paciente o lo que sea, y tenemos esas opciones. Y claro, esto viene un poco porque cuando se incide mucho en la vida sana, uno de los objetivos es también que se refuerce el sistema inmune porque obviamente una vida sana implica que el sistema inmune puede estar un poquito más despierto, más activo, precisamente para estas cosas, ¿no? Pues para que la vigilancia sea lo más efectiva posible y pueda combatir cuanto antes un primer inicio de células tumorales, ¿no? Eso es, sí. La vida sana para todo nos va a ayudar, ¿no? Seguro, eso Y, seguro. y bueno, pues como siempre, ¿no? El ejercicio, etcétera. Entonces también es un punto interesante porque esa parte, algunos pacientes un poco cuando se le hace un diagnóstico de una enfermedad, pues bueno, sobre todo decirles que hagan ejercicio, etcétera, para ellos es un reto, pero también desde las asociaciones pues se generan, digamos, grupos, etcétera, que les ayudan, ¿no? Y les mantienen en la idea de que todo esto de la vida saludable, el deporte, el ejercicio, etcétera, pues también les va a ser para ellos positivo en esa evolución de su enfermedad. O sea que tanto antes como después deberíamos mantenerlo. Es que, bueno, en el fondo debemos cuidarnos no solamente por fuera, sino también por dentro, porque realmente es lo que no vemos y es una parte muy importante para cosas como esta también, ¿no? Pues Susana, creo que hemos hecho un repaso. Te agradezco
por supuesto, enormemente que hayas estado aquí para hablarnos un poquito de esas novedades que se han presentado en la ISLC y que nos hayas comentado también un poco qué es la ISLC y que la gente sepa pues, que realmente, aunque es una sociedad científica, que obviamente está abierta a pacientes y profesionales para que puedan ver las novedades que se presentan cada año en tratamientos. Está centrada en cáncer de pulmón, ¿no? En que se presentan este tipo de tumores y que, bueno, que la gente conozca un poquito más. Así que, Susana, muchísimas gracias por todo. Hablaremos seguramente para otros episodios porque la verdad es que contar con gente como tú es un lujo y siempre es de agradecer. Así que nada, muchísimas gracias, lo dicho, Susana. Gracias a ti, Miguel, por la confianza y por haberme invitado para estar hoy con todos vosotros. Muchas gracias. Y nada, y a la gente en general, pues lo dicho, pues comentarios, preguntas incluso que le queráis hacer a Susana, pues en los comentarios os leemos y se las trasladamos sin ningún problema, ya estará encantada de contestarlas seguro, así como comentarios o propuestas de nuevos episodios que queráis de temas que les gustaría que hablemos, siempre relacionados obviamente con ciencia, fundamentalmente centrados más en genética y el mundo sanitario, nutrición, bueno, en fin, lo que se os ocurra. Así que nada, muchas gracias y bueno, la gente suele decir que se suscriban al canal y que le den a like, bueno, son cosas que lo dejo más para otra gente. Yo lo hacemos siempre con el ánimo de que pueda ser interesante para la gente, como siempre digo. Así que hasta el siguiente episodio. Hasta pronto.